Bueno, en la clase de hoy vamos a ver confiabilidad. Es uno de los temas más importantes de la psicometría. Hace referencia a la precisión de las puntuaciones y en nuestro ámbito de medición, considerando todas las limitaciones que tenemos nosotros poder medir los constructos psicológicos, la precisión es fundamental, ¿sí? Poder saber si los valores que obtenemos mediante nuestros instrumentos realmente reflejan el rasgo que queremos medir en su justa magnitud. En psicometría existen distintos modelos de medidas, que son modos de poder procesar y analizar la información que se obtiene mediante los test, como para poder estimar el nivel de confiabilidad de los instrumentos y controlar lo que son los errores de medición. Hay un grupo de modelos que pone el acento en las puntuaciones totales obtenidas a partir de los conjuntos de ítems, que es la sumatoria de los ítems. Ese modelo es la teoría clásica de los test y la teoría de la generalizabilidad, que tratan los puntajes totales de cada una de las escalas, subescalas o el instrumento en su totalidad, y tratan de estimar el nivel de precisión de esas puntuaciones. Otros modelos proponen el acento en los ítems considerando de manera individuales y en los patrones de respuesta que dan los participantes a esos ítems. Y esos modelos son de la teoría de la respuesta al ítem. En esta primera parte vamos a ver la teoría clásica de los test y más adelante veremos la teoría de la respuesta al ítem. La hipótesis fundamental que se propone en la teoría clásica de los test es que cuando nosotros obtenemos los puntajes de un instrumento, este puntaje X, que se obtiene de la respuesta que dan los participantes a un test, estaría compuesto por los rasgos que tiene ese sujeto, que sería un rasgo latente, un rasgo que representa ese atributo que queremos medir, y más un error de medición que siempre va a estar presente en todas estas evaluaciones. Esta hipótesis de la teoría clásica de los test, Spearman es uno de los primeros autores que proponen y ponen estos fundamentos de la teoría clásica de los test, y que luego distintos autores fueron modificando y generando algunos aportes para tener hoy actualmente este modelo de la teoría clásica de los test que se utilizan en gran parte de los instrumentos en psicometría. Aunque, sinceramente, en los últimos años ha ido cambiando bastante, eh, y se ha visto un avance bastante fuerte de la teoría de respuesta al ítem en lo que es la psicometría. ¿En qué consiste esta hipótesis fundamental? Bueno, que si nosotros tomamos un test, como puede ser un test de capacidad cognitiva, obtenemos una serie de puntuaciones, números, que son los valores que se obtienen de la administración del test, que estos números obviamente van a tener un significado especial, y que esos puntajes realmente reflejan lo que serían el constructo latente que queremos medir. En este caso sería una capacidad cognitiva en particular, pero en cada administración siempre vamos a tener algún tipo de error que está fuera de nuestro alcance, ¿sí? Que este error es un error aleatorio, que es impredecible, que siempre va a estar ahí presente, y en cada tipo de administración, por más que nosotros nos queramos o lo queramos controlar, va a ser casi imposible. Pero hay otro error, que es el error sistemático, que sí se puede controlar, que sí está dado en algunas condiciones, como puede ser la fatiga, como puede ser que la falta de iluminación o la falta de conocimiento de una persona con la computadora al momento de administrar un test computarizado, etc. Son todos errores que sí se pueden controlar y que pueden afectar las puntuaciones. Pero el error que siempre está presente y que no lo podemos controlar es un error de origen aleatorio, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros tomamos un test y obtenemos una puntuación, estamos reflejando que el rendimiento de esas respuestas que dieron la persona en un test cognitivo se debe a su rasgo latente que tiene, que sería el valor B, ¿sí? El puntaje verdadero, y
dentro de ese puntaje que obtuvimos del test siempre hay una pizca de error que va a estar presente. Esa es la hipótesis fundamental que propone la teoría clásica de los test. Obviamente, para llegar a esta situación y proponer cómo podemos nosotros estimar y calcular los índices de confiabilidad de una prueba, esta teoría propone una serie de supuestos que nos permitiría llegar a esas conclusiones, que es la que vamos a ver ahora adelante, a continuación, y que lo que más me interesa a mí es que ustedes puedan tener una idea clara de en qué consisten estos supuestos, pero obviamente tienen varias fórmulas matemáticas que posiblemente lo hacen una lectura mucho eh, más compleja y posiblemente hasta aburrida. Bueno, el primer supuesto del modelo es que el valor esperado de la variable aleatoria error, los errores de medidas, es igual a 0. Es decir, que para una población de personas medida con el mismo test o para una repetición infinita de medidas realizadas sobre la misma persona, ese valor sería 0. ¿Qué quiere decir esto? Es que si yo tomo un test a una persona, ¿sí? Infinitas veces, un montón de veces le tomo el mismo test, un día, en otro día, o cada un tiempito prudencial, ¿sí? Y le sigo tomando el test, le sigo tomando el test, le sigo tomando el test, las puntuaciones que va a obtener al final en promedio, ¿sí? Me va a dar un valor y el error va a ser igual a 0. Es decir, todos los errores que podrían suceder en las distintas ocasiones que yo tomé el test se van a anular y van a ser igual a 0. ¿Sí? Obviamente, en estas condiciones que si yo tomara infinitas veces ese mismo instrumento. O sea que si yo tomo infinitamente un instrumento, el puntaje que yo obtengo sería un puntaje igual al puntaje verdadero, porque obviamente el rendimiento que va a tener la persona en ese test va a ser por su rasgo en particular y el error será controlado porque después de tantas veces que se tomó, esos distintos errores que se fueron presenciando serían igual a 0. Sería el primer supuesto. El segundo supuesto sería que la falta de relación entre las puntuaciones verdaderas y el error. Ello implica que los sujetos con diferentes valores en el atributo se ven afectados por cantidad de errores que no tienen nada que ver con su estatus en el atributo. ¿Sí? Este quiere decir que si yo tengo una persona y le mido un rasgo y surge una serie de errores en esa administración, no existe una correlación entre esas dos variables. No significa que si una persona tiene mayor rasgo tiene mayor error, o si tiene menor rasgo tiene menor error, o al revés, que si tiene mayor rasgo tiene menor error, y si tiene menor atributo tiene mayor error. No, los errores que se presentan en las administraciones no están asociados con el rasgo que yo estoy midiendo. El tercer supuesto es si se aplica dos test distintos a una población de sujetos, los errores que se cometen al aplicar el primer test no estarían correlacionados con los errores que se cometen al aplicar al segundo test. Esto quiere decir que si yo en una población, ¿sí?, tomo un test y tomo otro después, los errores de ambos no están correlacionados entre sí. No tienen nada que ver los errores de un test con respecto a los otros errores. Porque son errores aleatorios, no son errores sistemáticos. Si los dos test tuviesen los mismos inconvenientes sistemáticos, posiblemente podríamos encontrar los mismos problemas. Y el cuarto supuesto sería que los errores de medida de un test tampoco están correlacionados con las puntuaciones verdaderas de otros test, ya que en otro caso no se trataría de un error aleatorio, sino de un error relacionado con algunas dimensiones medidas por un segundo test. En una misma población tengo dos test que miden un rasgo, un segundo test que tiene un error, el rasgo que mido con el error no estarían relacionados, ¿sí? Entonces, esto da la idea de que con cumplir estos supuestos, siempre llegamos a la conclusión de que los errores serían aleatorios y que esos errores en distintas ocasiones serían igual a 0 y que nunca estaría asociado ni con otros test, ni con el mismo test, ni con el puntaje verdadero o el rasgo verdadero que queremos medir. Entonces, en base a estos cuatro supuestos de la teoría clásica de los test,
llegamos a algunas conclusiones, ¿sí? La primera conclusión, el primer supuesto de la teoría clásica de los test considera el error de medida como una desviación aleatoria, una desviación que se da siempre aleatoria, no sistemática, no siempre se da de la misma forma, de las puntuaciones verdaderas. Entonces, cada vez que tomamos un test, siempre va a haber un error que va a ser una desviación de carácter aleatorio, ¿sí? El valor esperado de la puntuación observada es igual al esperado de las puntuaciones verdaderas, puesto que el valor esperado de los errores es igual a 0, ¿sí? Entonces, si llegamos a esta conclusión es que si nosotros tenemos un error que siempre va a ser de forma aleatoria y que de esa manera en infinitas ocasiones va a ser igual a 0, ¿sí? Podemos llegar a decir que si nosotros controlamos ese error, ¿sí? El puntaje observado va a ser igual al puntaje verdadero. Esto sería en infinitas ocasiones. Como vimos el primer supuesto, si yo tomo una persona infinitas veces un mismo test, el puntaje obtenido en promedio va a ser igual al puntaje verdadero de ese sujeto, que tomando como verdadero al rasgo realmente que representa esa persona, el atributo que realmente tiene esa persona. Bueno, acá surge otra serie de supuestos que o se derivan de una serie de fórmulas para llegar a lo que sería el índice de confiabilidad propuesto por la teoría clásica de los test en base a estos supuestos. Entonces, lo que dice es que la varianza de las puntuaciones observadas, ¿sí? La varianza y la variabilidad que tiene el puntaje observado en una muestra, es la suma de la varianza de las puntuaciones verdaderas, es decir, de la variabilidad de los rasgos latentes que tiene la persona en esa población, y de la varianza de los errores de la medida, es decir, el nivel de variabilidad que puede haber de esos errores de la medición que estamos realizando. Si no hubiese errores de medidas, todas las diferencias de las puntuaciones observadas reflejan diferencias en las puntuaciones verdaderas. Es decir, que si nosotros tachamos el error y la variabilidad del error, es decir, si controlaríamos, si pudiéramos controlar de alguna manera ese error, o lo tomamos muchas veces el instrumento y eso se suprime, el valor, la varianza de los puntajes observables sería igual al puntaje de la varianza verdadera. La covariancia entre las puntuaciones empírica y verdadera es igual a la varianza de las puntuaciones verdaderas, puesto que lo que tienen en común las puntuaciones empíricas y la verdadera es justamente la puntuación verdadera, ¿sí? Entonces yo mediante esta idea de que la correlación entre un puntaje observado y si pudiera yo realmente evaluar y correlacionar con un puntaje verdadero, me daría la variabilidad de los puntajes verdaderos, ¿sí? La ecuación anterior que indica la correlación entre X y B se denomina en la teoría clásica de los test como índice de fiabilidad, ¿sí? Este sería el índice de fiabilidad que yo quisiera obtener, ¿sí? Para poder estimar la confiabilidad de un instrumento, que sería la correlación entre el puntaje observado, que serían las puntuaciones obtenidas del test, con la varianza verdadera o el rasgo verdadero de los participantes. Obviamente resulta muy difícil lograr esta estimación, porque lo que yo únicamente tengo es el puntaje observable. El verdadero y el error son estimaciones que yo considero que están dentro de lo que es la estimación a la hora de administrar un instrumento. Entonces no los puedo observar. Puedo considerar que existen y que están presentes, pero no los puedo observar. Entonces, por más que todos estos supuestos teóricos que me permiten estimar cómo sería la confiabilidad o el nivel de precisión que tiene un instrumento y cómo sería el nivel de rasgo que estamos midiendo con precisión con este instrumento, es difícil poder controlar lo que sería la varianza del error y la varianza verdadera. Por lo tanto, tenemos que llegar a otra situación, a otra estimación del índice de confiabilidad. El coeficiente de confiabilidad, por lo tanto, es un estadístico, en estadística es frecuente utilizar el correlación al cuadrado, ¿sí? Que es el cociente de la varianza de las puntuaciones verdaderas y la varianza de las puntuaciones observadas, ¿sí?
Este coeficiente sería el coeficiente de confiabilidad al cuadrado. ¿Sí? Como una recta de regresión, que ya lo vamos a ver enseguida, ¿sí? Que representa la varianza del verdadero sobre la varianza del observado. Cuando las puntuaciones verdaderas explicarían perfectamente las puntuaciones observadas, nos da un coeficiente igual a 1. Entonces, cuando tenemos una correlación perfecta, ¿sí? Lo mismo, todavía seguimos teniendo problemas de la estimación de lo que sería el valor de B. Y eso ya lo vamos a ver ahora a continuación, ¿sí? Entonces, si yo tengo una recta de regresión, ¿tá? Donde tengo las puntuaciones verdaderas acá en la horizontal y tengo las puntuaciones X observables, yo lo que tengo que estimar es que cuando una persona obtuvo un puntaje de 0 en el test es porque tiene 0 rasgos. Si tuvo un puntaje de 2 es porque tiene un puntaje de 2. Si tiene un puntaje de 6 es porque obtiene un puntaje 6 en lo que sería su rasgo verdadero. De esa manera yo tengo una correlación perfecta, ¿sí? En caso de que no obtenga esa relación en esa regresión, donde las puntuaciones observadas no se relacionan con las puntajes verdaderas, estamos haciendo referencia de que no tenemos una asociación entre ambas variables, por lo cual no estamos haciendo una medición adecuada y precisa de ese constructo. Ahora, para nosotros poder estimar o calcular el coeficiente de confiabilidad, lo que hace la teoría clásica de los test es reemplazar esa medida de variable verdadera por una medida de variable paralela, ¿sí? Esto quiere decir que sería otro test paralelo al test que estamos administrando y que de esa manera, si ambos tests miden los mismos constructos verdaderos y sabemos que si infinitas veces tomamos el mismo test, vamos a tener una relación entre el test 1 igual al puntaje verdadero del test 1 y el test 2 al puntaje verdadero del test 2, entonces podríamos considerar una medida paralela para poder hacer una estimación de los índices de confiabilidad, ¿sí? El concepto de los test paralelos hace referencia de que X igual a B más E y X', que sería el test paralelo, igual a B más C. ¿Sí? Igualdad de las puntuaciones verdaderas. También consideran que hay una igualdad en la varianza de los errores. También tiene que tener una igualdad de la media y la varianza de las puntuaciones observadas, y las correlaciones entre dos test paralelos es igual a la razón de la varianza verdadera a la varianza de las puntuaciones observadas, ¿sí? Entonces, si yo tengo una correlación entre X y X1, me daría igual a la varianza verdadera sobre la varianza de X. Por lo tanto, la correlación al cuadrado entre B y X es igual a la correlación entre X1 y X2. Este sería el concepto de test paralelo que me sirve a mí para poder reemplazar ese puntaje verdadero por otra medida que tenga las mismas propiedades que el test 1 y de esa forma poder hacer una estimación del coeficiente de confiabilidad. De la misma manera, dentro de lo que sería esta fórmula de la correlación entre X y X', que es igual a la varianza del verdadero sobre la varianza de X, que es igual a la correlación al cuadrado de B por X, puedo hacer una derivación, ¿sí? Y obtener lo que sería la estimación del error típico de medida. El error típico de medida es igual a la raíz cuadrada sobre la varianza de X por 1 menos la correlación entre ambas medidas, ¿sí? Y de esta forma yo obtengo un índice que es una medida de variabilidad que me permite estimar hasta qué punto las puntuaciones que yo obtengo de un test varía mucho en infinitas ocasiones, en infinitas administraciones. Es decir, que si este error es muy grande, quiere decir que las puntuaciones que obtengo son pocas confiables.
Y si este error es muy pequeño, me quiere decir que las puntuaciones que obtengo van a variar muy poco en una toma con respecto a otra y así sucesivamente, porque existe un nivel alto de precisión y el error aleatorio que se está asociado a la medición es muy bajo. Bueno, volviendo al tema de lo que serían las pruebas paralelas, como sabemos que no podemos obtener pruebas paralelas totalmente y realmente resulta muy difícil lograr ese propósito de tener pruebas que sean realmente iguales una con respecto a la otra, existe una flexibilidad en base a cómo deberían ser esas pruebas paralelas, ¿sí? Estas hacen referencia a que son equivalentes en puntuaciones verdaderas o tau equivalente. Suponen que la misma puntuación verdadera, pero admiten diversidad en los errores. Es decir, que en esta relación entre X y XJ y XH, el puntaje verdadero son iguales, pero los errores de J y H son diferentes. Otra estimación es esencialmente equivalente en puntuaciones verdaderas. Permite que las puntuaciones verdaderas de ambas medidas difieren en una constante adictiva. Se propone una constante donde se considera que puede haber una diferencia, pero estaría medida o establecida con una constante. O linealmente equivalente en puntuaciones verdaderas. Permite que la puntuación verdadera de una de ellas sea transformación lineal de la otra. Es decir, que se puede pasar que de una transformación de esta variable XH sobre BH más EH puede ser pasada a linealmente XJ, BJ y EJ. Lo mismo, a pesar de todos estos supuestos y flexibilidades de lo que son las pruebas paralelas, realmente son bastante difíciles de estimar y de conseguir en lo que son en la administración de dos pruebas psicométricas. Obviamente, en base a todos estos supuestos, que es que en infinitas ocasiones los errores son igual a cero, que el error es aleatorio, ¿sí? Y que una desviación propia de todas las puntuaciones, que al proponer pruebas paralelas que reemplacen el valor verdadero, se puede considerar que la correlación o la correlación al cuadrado entre x y x' me da un índice de confiabilidad, es cuando surge este concepto de confiabilidad que se utiliza en psicometría desde la teoría clásica de los test para poder estimar hasta qué punto esas puntuaciones que obtenemos con estos test son precisas, ¿sí? El concepto de confiabilidad puede hacer referencia a la tendencia a la consistencia de un conjunto de medidas, es lo que se denomina fiabilidad. La fiabilidad de una prueba, de un test, se refiere exclusivamente a la precisión de una prueba, utilizado como un instrumento de medida y nunca así ese instrumento es idóneo para la medida de rasgo que pretende medir. Esto hace referencia de que nosotros estamos haciendo referencia a una característica particular de la prueba, que es la precisión. Lo que no hacemos referencia es de su validez, ¿sí? Es decir, nosotros podemos tener en este ejemplo que al momento de tirar un blanco y siempre las puntuaciones caen en un mismo lugar, pero miden otras características, podemos decir que son puntuaciones fiables, pero que no son válidos, porque en realidad válido sería si cae en el centro. O podemos decir que es no fiable, pero válido, porque cae en el centro, o podemos decir que no son fiables o no son válidos, o en el caso perfecto sería que son fiables y válidos. Esto quiere decir de que nosotros podemos tener puntuaciones confiables de un test, pero no necesariamente que tienen que son válidos. No significa que si son confiables, la prueba es válida, ¿sí? Hay que tener otro tipo de estudios y otro tipo de evidencia para poder estimar lo que sería la validez de las medidas. Bueno, y como coeficiente de confiabilidad y índice de confiabilidad tenemos las siguientes fórmulas, que es la que nos permiten estimarlo.
¿sí? La correlación al cuadrado de XB es igual a la varianza de B sobre la varianza de X, que esto es igual a la correlación de XX, X', que sería la covarianza de 2X dividido por la desviación de X y la desviación de X'. Ese sería el coeficiente de fiabilidad, ¿sí? Y en todo caso, si nosotros tenemos la correlación común entre dos medidas, ¿sí? Sin elevarlo al cuadrado, eso hace referencia a lo que sería el índice de fiabilidad. Nosotros generalmente, comúnmente en psicometría, lo que ustedes van a encontrar siempre es un coeficiente de fiabilidad, porque es un estadístico que lo podemos estimar y lo podemos calcular, ¿sí? Como índice realmente de confiabilidad. Algunas veces se habla de coeficiente de confiabilidad, otras veces se habla de índice de fiabilidad, pero generalmente estamos calculando un coeficiente de fiabilidad. Este coeficiente de confiabilidad puede variar de 0 a 1. ¿Por qué? Porque obviamente al estar elevado al cuadrado siempre nos va a dar un puntaje que va de 0 a 1. 0 significa que no existe correlación y 1 sería un coeficiente perfecto. Obviamente es muy difícil encontrar esta situación donde el coeficiente sea igual a 1. Es prácticamente imposible, ¿sí? Y si existe un coeficiente igual a 1, creo que estamos cometiendo algún error o está sucediendo algo que no está dentro de lo planificado, ¿tá? Y los valores de los test generalmente se consideran como .70, que es suficiente para, en el ámbito de investigación o para hacer algún tipo de estudio particular. 90 sería para el ámbito más de toma de decisiones, que puede ser en el ámbito clínico, y 80 sería lo recomendable como un punto intermedio entre ambos. Acuérdense que mientras yo tengo puntaje más bajo, 70, tengo mayor error de medición, y si tengo más alto, punto 90, tengo menor error de medición. Esto quiere decir que este coeficiente mediante este coeficiente yo calculo también lo que sería el error estándar de medición. Entonces yo puedo saber cuánto va a variar la puntuación en un sujeto con un coeficiente de .70. Y obviamente que si tengo un .90, ese error estándar de medición va a ser más chico y las puntuaciones van a variar menos, ¿sí? Entonces, para tomar decisiones necesito tener una alta confiabilidad de los instrumentos. Para estimar y calcular la confiabilidad existen distintos métodos y distintas dimensiones. Una dimensión puede ser la estabilidad temporal, otra la consistencia interna y otra que sería la confiabilidad entre los examinadores, ¿sí? La estabilidad y la consistencia generalmente se toman muchos en test que son de autoinforme, y la confiabilidad entre los examinadores cuando son test donde el evaluador, el juez, es el que tiene que puntuar las respuestas. Por ejemplo, en un test de inteligencia, donde el juez tiene que decir si la respuesta que dio el participante es correcta o incorrecta. Para medir la estabilidad puedo tener dos métodos, uno es el TR-test y la otra forma paralela, y ambos utilizan una estadística que es el R de Pearson. Para la consistencia interna puedo tener forma paralela, partición de mitad y coeficiente de alfa, o otro como el omega, ¿sí? Y utilizo el R de Pearson, partición de mitad de R de Pearson y la fórmula de correlación de Spearman-Brown, coeficiente de alfa, alfa, Q de Richardson o omega. Y para los confiables entre examinadores se usa el acuerdo entre examinadores, que generalmente es un procedimiento donde tengo dos o tres jueces, donde observo las respuestas que dieron esos dos o tres jueces y veo cuál es el nivel de acuerdo que hay entre los jueces, y para eso utilizo el kappa, el W de Kendall, el coeficiente de correlación interclass, que son adecuados para este procedimiento. Lo que vamos a ver hoy es el método que están asociados más con las que son las pruebas paralelas, ¿sí? Continuando un poco con esta idea que estamos viendo del concepto de confiabilidad. Entre ellos está el TR-test, que consiste en tomar un test, un test X, que puede medir inteligencia, personalidad, intereses, valores, lo que uno quiera, a un sujeto, a un grupo de sujetos, perdón, eso hay que aclararlo bien, a un grupo, a una muestra. Luego pasa un tiempo y se le vuelve a tomar a otro grupo de personas y se correlaciona la toma 1 con respecto a la toma 2. Quiere decir que
de 10 participantes, 20 participantes, 100 participantes, el puntaje que obtuvo el participante 1 en la toma 1 se observa que obtuvo en el puntaje en la toma 2. Del participante 2 en la toma 1 con la toma 2 del mismo participante. Y así sucesivamente. Lo que se espera es que las puntuaciones que se observaron en la toma 1 sean muy parecidas, muy semejantes en la toma 2. Quiere decir que si un participante obtuvo puntaje bajo en el test A, en la toma 1, también obtenga puntaje bajo en la segunda toma. Y si obtuvo puntaje alto en la primera toma, también se espera que obtengan puntaje altos en la segunda toma. Si no es así, y hay un cambio muy considerable en la puntuación de toma 1 y la toma 2, se hace referencia de que el instrumento no es confiable y no tiene estabilidad en el tiempo. Otra forma es las formas paralelas, que obviamente es contar con dos instrumentos del mismo atributo, con las mismas características, con las mismas propiedades y que realmente consideremos que son paralelos. Realmente esta situación es bastante difícil, ya se ha llevado a conclusión de que es muy difícil poder contar con dos instrumentos que son forma paralela, pero bueno, hay algunas variantes o algunos instrumentos que sí lo tienen. Por ejemplo, yo he trabajado en alguna ocasión con un test que mide intereses, que tiene 48 ítems de la forma A y 48 ítems de la forma B, miden lo mismo y se consideran que son dos pruebas paralelas. Y se generaron y se construyeron con el objetivo de que si yo tomo un grupo, un test, y luego quiero tomar de nuevo a ese mismo grupo el otro test, para evitar el aprendizaje o que estén familiarizados con los ítems, se toma la forma B, sabiendo que mide casi el mismo atributo y que se puede considerar que son paralelos. Entonces, ¿qué consiste? Una forma 1, una forma 2, que se pueden tomar. Se toman un tiempo 1 y un tiempo 2 y después se correlacionan las puntuaciones. De esta manera se evalúa la consistencia interna y también se evalúa la estabilidad temporal, ¿sí? Que se espera obtener correlaciones altas entre ambas tomas. Otro método es la partición de mitad. En este caso es un mismo test que se divide en dos. Entonces tengo un test que tiene 10 ítems, o que tiene 20 ítems, o que tiene 30, que mide un solo rasgo o que mide 3 rasgos, depende de las características del instrumento. Entonces, si tengo 20 ítems que miden un solo rasgo, 10 de ellos los divido de forma aleatoria y otros 10 también, y después correlaciono ambos partes. Y después obtengo, mediante Spearman-Brown, lo que sería el coeficiente verdadero de ambas tomas, ¿sí? Del total de la prueba, porque yo tengo la correlación únicamente de la mitad. Cuando se trata de pruebas que son de rendimiento, como pruebas de inteligencia, donde los ítems van creciendo a nivel de dificultad, generalmente estas pruebas se dividen en pares e impares, como para poder mantener el mismo nivel de dificultad de ambas tomas. Si no, si divido la primera mitad y la segunda mitad, y sabiendo que la primera es más fácil que la segunda, y bueno, voy a obtener resultados totalmente diferentes. Pero bueno, mediante este método se estima lo que sería la consistencia interna del instrumento, ya que la primera mitad y la segunda mitad serían dos formas paralelas y que obtendrían correlaciones altas entre sí. Y si obtengo correlaciones altas entre sí, quiere decir que los dos están midiendo con la misma precisión los atributos. Bueno, estos tres métodos son los que vamos a ver hoy. La clase que viene veremos otros métodos que son sobre todo el alfa de Cronbach y sus derivados. Pero antes de continuar, sería importante tener en cuenta cuáles son algunos factores que contribuyen a las puntuaciones y a la confiabilidad de los instrumentos. Uno de ellos es la variabilidad de los grupos y el otro es la longitud del test. Con respecto a lo que es la variabilidad del grupo, se considera que los coeficientes de correlación que es sensible al rango o la variabilidad de las variables. A menor variabilidad, menor es la correlación. Esto quiere decir que si yo tengo una estimación con un instrumento a rasgo o personas con rasgos que son muy homogéneos,
entonces voy a tener menos correlación entre las puntuaciones, por lo tanto voy a tener menor confiabilidad, ¿sí? Esto habla de algunos aspectos a tener en cuenta. En primer lugar, es que estos coeficientes dependen mucho de la muestra, ¿sí? Entonces, ahí hay un supuesto que es de la invarianza, que es una de las críticas que se hace especialmente a este modelo teórico clase cross-test, que está muy reflejado en este ejemplo en particular, que como el coeficiente de correlación se estima con una muestra de participante, la muestra puede estar modificando, cambiando cuál es este valor de confiabilidad. Entonces, en una muestra en particular, yo puedo tener un índice de confiabilidad más alto, porque hay más variabilidad de las puntuaciones de los rasgos que estoy midiendo, y en otra muestra puedo tener un coeficiente más bajo porque la muestra es muy homogénea y tiene poca variabilidad, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta también otro punto importante, es que los coeficientes de confiabilidad que yo tengo en una muestra no siempre son reflejados, se pueden llevar a otra muestra de una manera simultánea sin dificultad. Esto quiere decir que si yo estoy haciendo un trabajo de investigación y tengo un coeficiente de confiabilidad que se obtuvo en una muestra, no puedo pensar que voy a obtener el mismo resultado en mi muestra de estudio porque sé que esto puede ir variando, ¿sí? Ahora, si yo obtengo una muestra que es semejante, parecida, con las mismas características, yo sí podría considerar que obtengo ese mismo valor. Mediante esta fórmula, por ejemplo, yo podría estimar, conociendo la varianza y la desviación, cómo sería el índice de confiabilidad de una muestra a otra, ¿sí? Generalmente este tipo de cálculo no se genera, no se utiliza de manera habitual y muchas veces se espera conseguir las puntuaciones, es decir, estimar los propios coeficientes de confiabilidad en la muestra que uno está trabajando. En el caso de los manuales, cuando uno ya tiene un test y uno tiene que utilizar el ámbito clínico o profesional, generalmente uno calcula que esos índices de confiabilidad son estimados en una muestra bien amplia y heterogénea, por lo tanto uno esperaría que existe una alta variabilidad de los rasgos, y entonces no tendríamos que tener tanto inconveniente cuando utilicemos instrumentos en un sujeto en particular. La otra característica es la longitud de la prueba, ¿sí? Y esto está asociado con lo que sería la fórmula de la profecía de Spearman-Brown, es que nos permite calcular y nos dicen cuánto sería la confiabilidad de una prueba considerando eh, hasta dónde va a llegar los ítems. Es decir, que mientras yo más cantidad de ítems que tenga una prueba, esta va a ser mucho más confiable, ¿sí? Entonces, yo mediante esta fórmula, ¿sí? R, que sería el coeficiente de confiabilidad que quiero obtener, ¿sí? K por R, que es coeficiente de fiabilidad, 1 más K menos 1 por el coeficiente de correlación, nos dicen cuánto sería el coeficiente que yo voy a obtener. K es un valor que multiplica la longitud. Si duplicamos K igual a 2, triplicamos igual a 3, si pasamos de una longitud de 10 ítems a 15 sería K igual a 1,5. Entonces, si yo tengo que una correlación entre la mitad de forma paralela, que son 10 ítems, y tengo 5 y 5, ¿sí? Y yo tengo que duplicarlo, entonces K sería igual a 2, ahí me va a decir exactamente en las dos mitades cómo sería el coeficiente de confiabilidad. Esto es lo que se calcula generalmente cuando yo tengo partición de mitades. Pero yo quisiera saber si yo en vez de multiplicarlo por 2, por 3 o por 4, cómo sería el índice de confiabilidad que tendría una prueba. Y de esta manera puedo decir, si yo tengo un coeficiente bajo de confiabilidad, ¿cómo podría mejorar este coeficiente de confiabilidad? ¿Sí? Entonces, yo tengo K05, K2, K4, 6 y 8, y yo puedo observar cómo la correlación que es 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9, si le sumo 0,5, ¿cómo va cambiando? Si le sumo 2, va cambiando, 4,
hasta llegando que cuando yo lo multiplico por 8, este coeficiente .90 pasa a ser a .986, casi cercando a 1, ¿sí? Y este coeficiente de 0,1 multiplicado por 8 me da 0,47. Obviamente no es muy esperanzador, pero uno puede observar cómo va aumentando. Entonces, la lógica de esto es que mientras yo voy generando más ítems, obviamente la confiabilidad va aumentando hasta un punto donde se genera una meseta y que ya no va a aumentar más. Y lo que va a aumentar va a ser muy poco, ¿sí? Entonces yo puedo hacer que si lo multiplico eh, por 4, acá el coeficiente por 5 me va a ser 80, si por 6, 85, y por 8, 88. Acá puedo observar que de este salto a este salto es muy poca la ganancia que tengo, y le estoy sumando mucho más cantidad de ítems. Es decir, que si yo tenía antes 5 ítems y lo tengo que multiplicar por 6, ahora tengo 30, y si lo multiplico por 8 tengo 40. Entonces tengo que sumarle 10 ítems más para ganar tan poco, y a lo mejor no me hace falta, ¿sí? Entonces de esa forma yo puedo saber cuánto es la cantidad de ítems que yo puedo agregar y cuánto es el índice de confiabilidad que va a ir cambiando, y cómo yo puedo ir mejorando mi estimación. Acá tengo un ejemplo, un test de razonamiento formado por 40 ítems de elección múltiple, se aplicó a 1000 personas, tengo el resultado de el valor, la variabilidad y la correlación. Mediante la fórmula obtengo que el coeficiente de correlación ahora sería, en vez de 80, ¿sí?, de 0,89. O yo podía pensar, ¿qué pasa si yo lo amplío y lo multiplico para ver qué cantidad de ítem podía pasar de 0,80 a 0,95? Entonces digo, de 0,95 para llegar de 80 a 0,95, yo debería multiplicarlo por un K de 4,75. Es decir, yo debería agregar esta cantidad de ítems. Entonces, en este ejemplo, serían 190 ítems. Entonces, de 150 añadiría a los 40 originales. Eso sería una prueba bastante larga. De 40 pasa a 190, es decir, para hacer una configuración de esta característica, uno debería fijarse o estimar si realmente vale la pena tanta cantidad de esfuerzo, cantidad de preguntas, para no mejorar tanto la estimación. Pero bueno, en este caso, los índices esto de profecía de Spearman-Brown es un coeficiente que se puede utilizar en el ámbito de lo que es la construcción de una prueba, para ir sabiendo qué cantidad de ítems son suficientes para cada una de las escalas para poder tener un nivel de precisión adecuado. Cuando uno va agregando más ítems y observan que no va cambiando los coeficientes, uno debería revisar bien otros aspectos de la prueba, como puede ser los contenidos y otros constructos que pueden estar asociados con la validez del instrumento. Pero es fundamental tener en cuenta esta característica, ¿sí? Y sobre todo tener en cuenta que como cada pregunta es un indicador que recoge información sobre ese atributo, mientras más preguntas yo tengo, más información tengo de esa persona, y mientras más información que yo tengo, más precisión puedo tener de ese atributo que yo estoy midiendo. Entonces la lógica siempre es que mientras más cantidad de preguntas, mayor nivel de confiabilidad voy a tener. Esta idea se coincide con la teoría de respuesta al ítem, donde mayor cantidad de preguntas, mayor nivel de información. Es decir, ambos modelos, teoría clásica de los test y teoría de respuesta al ítem, comparten de que al tener más cantidad de preguntas, voy a tener mayor nivel de precisión y mayor nivel de información del atributo que yo estoy midiendo. A pesar que hoy generalmente se busca mucho instrumentos cortos de
que se pueden utilizar en poco tiempo y hacer un screen rápido de las características y los atributos de las personas, pero obviamente es un inconveniente debido a que al menor cantidad de preguntas, obviamente menor nivel de medición, ¿sí? La precisión cambia considerablemente. Bueno, esta sería la clase de hoy. La clase que viene seguimos con confiabilidad y mostrando otros métodos y aquellas consultas que pueden surgir, las veremos en las clases que vienen. Que bueno, que tengan un buen fin de semana y que pasen un lindo 25 de mayo.